Hay algo peligroso en decir que ciertas palabras no importan, que solamente es un chiste, que es humor negro, que así hablamos los mexicanos, que si alguien se ofende es porque simplemente no sabe aguantar. Pero las palabras sí importan, y mucho más cuando quien las pronuncia tiene un micrófono, una cámara y miles o millones de personas escuchando, además de una plataforma capaz de convertir una opinión en un discurso masivo. Porque una cosa es hacer una crítica y otra muy distinta es utilizar la exposición pública para humillar, denigrar y reducir a las mujeres a estereotipos sexuales, laborales o domésticos. Decirle a una mujer trabajadora que si no cumple con una evaluación completamente subjetiva, debería irse a un table, meterse de criada, eso no es crítica. Es violencia, porque detrás de estas palabras hay una idea profundamente machista, que el valor de una mujer puede reducirse a su cuerpo, a su sexualidad o a su capacidad de servir a los demás. Y cuando además se utiliza la burla, las groserías, el desprecio y la humillación como entretenimiento, el problema deja de ser únicamente lo que se le dijo a una mujer. El problema es lo que se está enseñando a miles de personas que están mirando, porque cada vez que una audiencia se ríe ante la humillación de una mujer, el mensaje se amplifica. Cada reproducción, cada comentario, cada compartido y cada que el algoritmo premia esta indignación puede convertir una agresión en contenido. Y entonces aparece una de las frases favoritas para intentar cerrar la discusión. Es que es libertad de expresión. ¿Sí? La libertad de expresión protege el derecho a expresarnos, pero no convierte la violencia en algo inocuo. Tampoco obliga a la sociedad a celebrar un discurso que reproduce discriminación, misoginia o desprecio. Y mucho menos significa que una persona o personas con una plataforma enorme queden exentas de responsabilidad sobre el impacto de lo que deciden amplificar, porque también existe algo llamado violencia mediática y digital contra las mujeres, y no siempre aparece como algo súper explícito, ¿eh? A veces comienza con una broma, con una mujer convertida en objeto, con una trabajadora presentada como incapaz, con una mujer sexualizada para ser castigada, con la idea de que si no cumple con las expectativas de alguien, merece ser humillada. Y aquí es donde deberíamos detenernos en seco, porque el problema no termina frente a la cámara. Ese discurso entra a nuestras casas, llega a las escuelas, se reproduce en los trabajos, se repite en las calles y poco a poco convierte lo intolerable en algo cotidiano. Así es como funciona la normalización de la violencia. Primero nos hace reír, después nos hace indiferentes y finalmente nos hace creer que es normal. Y no, no podemos afirmar que un comentario por sí solo provoca una agresión, una violación, una desaparición o un feminicidio, pero sí podemos reconocer que una cultura que constantemente cosifica, desprecia y deshumaniza a las mujeres crea terreno mucho más fértil para que estas violencias sean toleradas. Y aquí aparece algo todavía más grave, el silencio. La mujer desaparece y no se investiga. La denuncia se cuestiona y la violencia se minimiza. El feminicidio se empieza a explicar como un crimen pasional. Y demasiadas veces quienes deberían exigir justicia terminan preguntando, ¿es que qué habrá hecho ella para que le ocurriera esto? Y esto es el pacto patriarcal, una red de silencios, complicidades y normalización que permite que la violencia continúe. Por eso tenemos que hablar de lo que parece pequeño, del chiste, del comentario, de la humillación, de la misoginia disfrazada de entretenimiento. Porque cuando alguien tiene una plataforma, sus palabras no se quedan solamente en la pantalla. Ese micrófono, esa cámara, esa audiencia y ese algoritmo pueden convertirse en cómplices de la violencia. Pero ¿sabes qué? También pueden convertirse en algo mucho más poderoso, en herramientas para cuestionarla, detenerla y cambiar la conversación. La libertad de expresión no debería servir para blindar la violencia y el humor nunca debería necesitar de la dignidad de las mujeres como combustible, porque cuando normalizamos el desprecio hacia una mujer, no estamos hablando solamente de ella, estamos diciéndole a todas las demás que tampoco vale su dignidad. Y eso sí debería tener consecuencias.